Héctor Fernando Rueda Torres, él es abogado especializado en gerencia tributaria. Actualmente es funcionario de la Dirección de Gestión de Fiscalización de nivel central de la DIAN. Ha desempeñado varios cargos de alta dirección en la DIAN. Es docente en varias universidades del país. Ha participado en la Escuela de Impuestos de la DIAN. Es conferencista en diferentes temas tributarios. Doctor Héctor Fernando, muy buenas tardes y bienvenido. Hola a todos, buenas tardes. Pues gracias por la invitación que me hizo la Escuela de Impuestos y su Dirección de Asistencia al Cliente para esta charla esta tarde. Bueno, vamos a hablar sobre retención en la fuente. Le pido a los que nos están viendo y escuchando, pues que al final vamos a hacer las preguntas, entonces vayan anotándolas y al final, como les digo, vamos a abrir a preguntas. Entonces, sea lo primero, aclarar qué es la retención en la fuente, es decir, ¿no? Porque es que normalmente la retención en la fuente se confunde con otro impuesto, y la verdad que no es otro impuesto. La retención en la fuente es un mecanismo, ¿cierto? Un mecanismo recaudatorio, digámoslo así. O sea, que tiene el objetivo de recaudar anticipadamente los impuestos de renta, de ventas, ¿no? Y del mismo impuesto de timbre. O sea, no es un tributo, o sea, no es un impuesto, sino que es un mecanismo. Entonces, para entender retención en la fuente, o sea, entender cómo funciona, cuáles son los mecanismos de la retención en la fuente, lo que hay que mirar es, o más bien, lo que hay que tener en cuenta es que la estructura del impuesto sobre las rentas y la estructura del impuesto sobre las ventas. Yo voy a tratar de hacer ese símil, aunque es un poquito complicado, ¿cierto? Y virtualmente mucho más, ¿cierto? Porque no se tiene las ayudas de un tablero y demás, y pues desde luego lo ideal sería hacer un taller, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Sin embargo, como le digo, ¿no? Las preguntas vayan anotando y al final pues vamos a dejar un buen tiempo para hacer las preguntas. Entonces, entendiendo que la retención en la fuente no es un impuesto, no es un tributo, sino que es un mecanismo meramente recaudatorio que permite anticipar el pago de los impuestos, pues arrancamos desde ahí. Hablarles también desde el punto de vista recaudatorio, ¿no? O sea, la retención en la fuente, para decirles a ustedes, de los 177 billones de pesos, el 40%, un poquito más, se recaudan a través de retención en la fuente, que es una forma también de distribuir el control. O sea, el control, cuando hablo de control tributario. Y es que el control tributario no puede estar en cabeza solamente de funcionarios de la DIAN, sino que la ley traslada ese control tributario ¿a quién? A los agentes retenedores. ¿Listo? Entonces, ese también es un tema bien interesante. ¿Cuáles son las características de la retención? Pues facilitar el recaudo, pues acelera el recaudo, como ya lo dijimos, permite hacer un recaudo en el origen, o sea, al momento de hacer el pago a bono en cuenta, ¿cierto? Es más eficiente, se vuelve más eficiente el control del tributo, ¿cierto? Como ya lo explicaba, pues porque tenemos personas que digámoslo así, entre comillas, trabajan para el gobierno, para el Estado, y son los agentes retenedores. Si ustedes son, por ejemplo, si ustedes son agentes retenedores, se van a dar cuenta que tienen una responsabilidad. Es decir, que si ustedes le van a pagar a un amigo suyo, a un conocido suyo, a un familiar, a su esposa, ¿cierto? Por más familiar, por más que sea cercano a ustedes, pues tendrán que hacerle la retención en la fuente. ¿Qué pasa si no lo hacen? Pues el Estado se lo cobra a ustedes. Así es sencillo. ¿Ok? Entonces, esas son las características de la retención en la fuente. ¿Cuáles son los elementos de la retención en la fuente? Entonces, hablamos de un agente de retención, ¿cierto? Que son todas estas personas, normalmente los pagadores, tesoreros, contadores, ¿cierto? Que fungen en las empresas como pagadores y cuando hacen pago tienen la obligación de hacer la retención en la fuente. El otro elemento clave en la retención es el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo?
es a la persona sobre la cual se le hace la retención, es decir, es el sujeto retenido, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, soy asalariado, ¿ya? Yo me vuelvo sujeto pasivo en la retención y ¿quién es mi agente de retención? Pues la DIAN. ¿Listo? En el caso mío que yo trabajo en la DIAN. El pago abono en cuenta, que es el momento en el cual se debe causar la retención en la fuente. Miren que este concepto de pago abono en cuenta no tiene nada que ver con el devengo o con la causación que se habla en renta o el devengo que se habla ahora mismo en renta también y en la norma NIF. O sea, no tiene nada que ver. O sea, es una definición diferente, ¿cierto? Y que es meramente fiscal. También hay que tener en cuenta la base de retención, porque es sobre el quantum sobre el cual yo voy a aplicar la retención y desde luego las tarifas, ¿no? Las tarifas. Son muchas las tarifas que se manejan en retención en la fuente. Aquí vamos a mirar algunos. Bien. Entonces, ¿en qué impuestos opera la retención en la fuente? Entonces, miramos a título de impuestos sobre la renta, ¿cierto? A título de impuestos sobre las ventas, también. A título de timbre, también, ¿cierto? El impuesto solidario, o el COVID, el impuesto COVID, ¿cierto? Que a muchos no nos gusta. Pero bueno, opera también el impuesto o la manera de cobrar este impuesto es a través de la retención en la fuente. Entonces, ¿cuál es la finalidad que persigue este mecanismo de recaudo referente al impuesto sobre la renta? Pues la finalidad es facilitar y acelerar el recaudo, facilitar, acelerar y asegurar el recaudo. Imagínate tú el Estado esperando que tú presentes tu declaración del 2020, que la presentas en el 2021 cuando el Estado necesita el dinero ya. Entonces, para hacerlo efectivo, hace que tú, si eres asalariado, pagues mensualmente, o sea, tu pagador, al momento de hacerte el pago abono en cuenta en la nómina de tu salario, él está obligado a hacer la retención en la fuente a título de el impuesto sobre la renta, con el fin de pasárselo al Estado de manera mensual. No esperar a que transcurra el año y en el 2021, en agosto, en septiembre, octubre, cuando tú declares, pagar eso, pues ya, o sea, no, se perdería mucho tiempo. ¿Ya? ¿Cómo se dan los porcentajes? Como ya los decía, dependerá de la base gravable, ¿no? O sea, de la cuantía de los pagos o abonos y también desde las tarifas. Igual, retención en la fuente es donde más cambios legislativos hay, pues el afán recaudatorio es mucho y creo que pues si hay una nueva reforma tributaria, pues muy seguramente el Congreso tocará también el tema de retención en la fuente para acelerar más el recaudo, ¿cierto? Recaudar más, ¿cierto? Etcétera. Aunque pues muchas personas encuentran que cuando se habla de tarifas la cosa no es tan equitativa, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces cuando tú vas a mirar la declaración de renta de muchos contribuyentes que han sido objeto de retención, les da un saldo a favor. Y ese saldo a favor se origina en la retención en la fuente. Entonces, ahí es donde uno entiende que la retención en la fuente es más alta que la misma utilidad que obtiene un contribuyente, que es una teoría que siempre se ha debatido en Colombia, ¿cierto? Y que muchos, con base en esa teoría, dicen, oiga, dejen de hacer la retención en la fuente porque están afectando el flujo de caja de un contribuyente. Y hasta cierto sentido, sí se afecta el flujo de caja, pero la revisión de las tarifas implica también es recaudar menos. A título de impuesto a las ventas, igual, ¿no? Tiene la misma finalidad, ¿no? Facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto a las ventas, ¿cierto? Se practica a los responsables del impuesto a las ventas en el momento que se realice el pago abono en cuenta. Entonces, digamos, en estos dos impuestos tienen la retención en la fuente persigue la misma finalidad, ¿cierto? Y es claramente a quién va dirigido esta retención. En cuanto se habla, por ejemplo, de retención en la fuente a título de IVA, ¿cierto? Estas dos últimas reformas, o más bien desde la ley 1607 a 1943 y la ley 2010,
han sido muy dinámicos en cuanto a los cambios que traen las retenciones en la fuente de título de renta. Ya les voy a decir por qué. Entonces, lo primero que hay que decir es que cuál es el porcentaje en IVA de máximo de retención a fuente. Con la ley 2010, ese porcentaje subió a un 50%. Sin embargo, sigue siendo el 15% todavía. Pero le da la ley, o el legislador le dio al gobierno nacional la posibilidad de subirlo al 50%. Pues algunos dirán, es exagerado, y la verdad es que acuérdense ustedes que nosotros ya tuvimos esta tarifa de retención del 50% del IVA, ¿no? ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado? Que la mayoría de declaraciones de IVA de responsables a los cuales se les había hecho retención en la fuente tenían saldo a favor. Y eso sí afectaba el flujo de caja en IVA, ¿no? Porque es que si tú miras una operación de IVA, o sea, yo le vendo a un gran contribuyente, entonces le digo, mire, el IVA, supongamos un caso pequeño, de una venta de 1 millón de pesos. ¿Cuál sería el IVA? De 190,000. ¿Listo? Entonces, imaginemos que la tarifa de retención sea del 50%. Entonces, cuando yo le vendo al grande, entonces el grande me dice, le voy a pagar 1.190.000, ¿cierto? Pero tengo que quitarle el 50% del IVA, o sea, le tengo que quitar 80,000 pesos, más la retención por compras. ¿Ya? Me va a quitar el 3.5, el 2.5, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que él me va a quitar a mí de mi flujo de caja más de 100,000 pesos en una venta. Ahora imagínate que tú constantemente le vendas, no sé, 1.000 millones a un gran contribuyente y él se va a quedar ya de primerazo como 100 millones de pesos, algo así, que tú no vas a tener en tu caja, y pues desde luego impacta el flujo de efectivo, definitivamente. Por eso es que la tarifa pues del 50 es alta. Sin embargo, pues acordémonos que la tarifa de retención a la fuente de título IVA ahora mismo es del 15%, ¿no? El 15 del 19%. ¿Ok? Cuando hablamos del 15%, del 19%, estamos hablando ya les digo, estamos hablando del 2.85% de retención a fuente por IVA, pues que no afecta mi flujo de caja en gran medida. También se da la retención en la fuente por IVA del 100% del impuesto cuando un responsable de ventas, con un responsable, ya no se puede hablar de régimen común, sino cuando un responsable de ventas contrata con un no residente. O sea, yo soy responsable de ventas, voy a contratar con una persona que es no residente, o sea, que está en el exterior, para que me preste un servicio de asistencia técnica, un servicio de consultoría, etcétera, servicios que se encuentran grabados en nuestro país, y por el solo hecho de que no es residente, yo como responsable tengo que asumir el 100% del IVA. O sea, tengo que cobrarle, en el ejemplo, ¿no? Si un contrato de 100 millones, pues la retención en la fuente sería de 19 millones que tendría que asumirlas yo como agente retenedor. La retención en la fuente por pagos con tarjetas crédito y débito, la retención es del 1.5% del valor del IVA. Entonces, pues ahora se ha presentado un problema, ¿no? Porque acuérdense que a raíz de la emergencia sanitaria, por ejemplo, ¿no? Impuesto al consumo quedó en cero, con tarifa cero hasta diciembre. Los vías transporte aéreo también quedó reducido al 5%, ¿ya? Los contratos de arrendamiento de bienes locales, comerciales, inmuebles, quedó sin IVA hasta el mes de julio, etcétera. Entonces, mira que los bancos tuvieron que ajustar ahí un poco para no practicar la retención en la fuente del IVA cuando ya se está hablando de tarifa cero o que no causa el impuesto de las ventas. Y lo mismo en la cantidad, en la compra de bienes grabados, o sea, que eran grabados, pero que se destinan a atacar lo de la pandemia y que por efectos de los decretos legislativos quedaron exentos del IVA, o sea, tarifa cero, igual. Entonces los bancos tienen que hacer el ajuste, no tienen que hacer la retención en la fuente por IVA porque la tarifa del IVA es cero. Muy bien. Y la última es los responsables del impuesto a las ventas, IVA, cuando adquieran bienes corporales muebles grabados o servicios grabados de personas que se encuentran en el régimen simple, ¿no? Que esta es la otra cara de la moneda del simple, ¿no? Cuando tú miras el simple, que es una buena opción de planeación tributaria para muchos contribuyentes
pues como su nombre lo dice, ¿no? Hay una simplificación de declaraciones, una simplificación en su contabilidad, menos costos administrativos de administrar un impuesto, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues está el otro cara de la moneda, es que si yo soy responsable y voy a negociar con alguien de Simple, tengo que hacer la retención en la fuente. ¿Listo? Entonces, que eso es una situación que uno dice, bueno, vale la pena o no vale la pena, porque igual me va a impactar en mi flujo de caja. Este punto es bien interesante en materia de retención en la fuente, es algo muy, muy novedoso, ¿no? Desde la ley 1819, o sea, con la ley 1819 en Colombia se empezó a hablar legalmente, ¿no? Se empezó a hablar desde el punto de vista legal el tema de la economía digital, ¿cierto? Entonces, ya les decía, con la ley 1819 empezamos a hablar de economía digital. ¿Y qué es la economía digital? Pues la prestación de servicios, ¿cierto? A través de Internet. Entonces, ustedes se han dado cuenta ahora mismo, incluso antes de esta pandemia, y más aún con esta pandemia que estamos viviendo, el consumo de bienes y servicios tan alto, ¿cierto? A través de Internet, ¿cierto? Que tú no has tenido que desplazarte a ningún lado porque has comprado bienes, has comprado servicios, incluso de personas que no son residentes, de sociedades que no están afuera, ¿no? Por ejemplo, tú utilizas esta plataforma Teams y es de Microsoft, ¿cierto? Y Microsoft no está en Colombia y sin embargo la estás utilizando, ¿sí ves? Tú utilizas la plataforma de Zoom y bueno, Zoom te cobra un dinero, ¿cierto? Pues salvo que lo tengas gratuito, pero si lo tienes que pagar, se lo estás pagando a un no residente. Entonces, estos son los servicios que se denominan como de economía digital, o sea, son servicios informáticos o de Internet o a través de las redes que están prestando, que los prestadores de los servicios se encuentran fuera del país, pero que los consumidores nos encontramos acá adentro. Entonces, esto ha originado un desequilibrio, ¿sí te das cuenta? O sea, porque es que si tú adquieres el servicio, viene acá, tienes que pagar el IVA, y si tú lo adquirías afuera, pues nada. Todo lo que vino a hacer la ley 1819, como a equilibrar las cargas. Como equilibrar las cargas, ¿no? Entonces dice, ojo, si usted va a comprar bienes del exterior, pues también tendrá que causarse el impuesto sobre las ventas, y eso es lo que se denomina la prestación de servicios desde el exterior. Entonces dice, ya hablando de retención en la fuente, porque el cobro de este tributo se hace a través de retención en la fuente, ¿no? Entonces las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros y los demás que destine la DIAN, ¿cierto? Al momento del correspondiente pago abono en cuenta a estos prestadores de servicio, deberán aplicar la retención en la fuente a título de IVA. ¿Y cuánto es la retención? Del 100%, o sea, tienen que hacer la retención del 19%. ¿Sobre qué servicios? Sobre los que se indican en esta gráfica. Entonces tenemos el suministro, ¿cierto?, de servicios audiovisuales, música, videos, películas, y juegos de cualquier tipo, radiodifusión de cualquier tipo de venta. Entonces aquí, por ejemplo, entra Netflix, ¿cierto? Netflix, Spotify, todos los juegos que están en línea, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, si tienes Netflix en tu casa, hiciste la suscripción, te vas a dar cuenta que la suscripción se paga a través de una tarjeta crédito. Entonces el banco tiene la obligación de hacer la retención en la fuente a título de IVA por la prestación de ese servicio. ¿Ok? Desde luego que hay otras opciones. Por ejemplo, si Netflix le dice a Colombia, mira, yo no quiero que me hagan retención en la fuente, yo quiero declarar ese impuesto, él lo puede hacer. O sea, Netflix mismo se inscribe, pues no como se inscriben la mayoría de contribuyentes, ¿cierto?, dirigenciando RUT, sino que este es un RUT mucho más sumario, mucho más corto, ¿cierto? Y pues los requisitos no son mayor cosa. ¿Buscando qué? Buscando que estos contribuyentes pues se acojan a pagar este impuesto sobre las ventas. Esta es una forma, o sea, que Netflix o estos dicen, yo quiero voluntariamente pagar el impuesto. No hay problema,
te escribes y pagas, y tú mismo recaudas y pagas el impuesto. O la segunda, que es un tema ya de una retención voluntaria. Entonces, esto dice, yo no quiero declarar, no quiero hacer papeleos. Entonces, lo que hacen es autorizar a las entidades bancarias, administradores de las tarjetas, a que hagan la retención en la fuente por IVA, que es esta figura. Y la tercera opción que tienen estos prestadores de servicio al exterior es la opción que a nadie le gusta, y es que la DIAN saque una lista negra, ¿cierto?, sobre los que ni están haciendo ni han pagado el impuesto vía retención, ni lo están haciendo de manera personal. En este caso, la DIAN pues saca una lista negra de todos estos prestadores de servicios desde el exterior. ¿Para qué? Para que los bancos, ahí sí, ya no voluntariamente, sino obligatoriamente, hagan la retención en la fuente. Entonces, ¿qué otros servicios están grabados con el IVA y cuyo recaudo se puede hacer a través de retención en la fuente? Tenemos los servicios prestados a través de plataformas digitales, suministro de servicios de publicidad online, que es muchísimo, ¿no? Si entras a YouTube, vas a ver que te dan 1 minuto o 30 segundos de publicidad, y la mayoría de publicidad es publicidad colombiana, o sea, va dirigida a ti, o sea, porque sabes que tú estás acá. Suministro de enseñanza o entretenimiento a distancia, suministro de derechos o de uso o explotación de intangibles, ¿no? El hecho mismo de que yo compre la licencia de Zoom, pues ya eso obliga a Zoom a que tenga que pagar el IVA. Y otros servicios electrónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en Colombia. Entonces el F que te está diciendo, pues que abarca todo. Amazon, Google, eBay, bueno, etcétera. ¿Sí ves? Entonces ya, digamos, aquí estamos equilibrando la cancha, digamos, entre un responsable en Colombia y estos que están en el exterior, que antes vendían y no pagaban ningún impuesto. Pues la del timbre, pues esto sí es como por llenar una diapositiva, porque ya el impuesto de timbre ya está a punto de morir, ¿no? O sea, ya antes era muy importante el impuesto de timbre, pues ahora no, y entonces yo no me voy a referir mucho a este impuesto. Bien, ¿quiénes son los agentes retenedores? Entonces acuérdense que los agentes retenedores, ser agente retenedor tiene unas implicaciones bastante serias, ¿ya? Porque si tú eres agente retenedor, incumples cualquiera de esas obligaciones, las que vamos a ver ahora más adelante, pues primero hay sanciones de tipo administrativo, o sea, DIAN, ¿cierto? Pero también hay sanciones de tipo penal, o sea, fiscalía. Entonces, como quien dice, con esto no te pongas a jugar, ¿ya? Y lo primero que tú tienes que decirle a tu jefe, ¿cierto? Si tú eres el pagador, oye, lo primero que tú tienes que hacer es pagar el dinero de la retención a la fuente, declararlo y pagarlo. O sea, con eso no se pueden poner a ustedes a prestarlo a la empresa o hacer evasión, ¿no? Porque en algún momento se pueden meter en un lío, ¿cierto? Y se pueden ver incursos en un proceso penal. Pues ni decirles cuántas denuncias penales hay, ¿cierto? Son muchísimas las denuncias penales que tiene la DIAN ya interpuesta, ¿cierto? Y de hecho, pues hay un oficio persuasivo penalizable, que se llama así, que cobranza se envía cuando encuentra que muchos agentes retenedores empiezan a colgar, ¿no? No presentaron la declaración o la presentaron sin pago, ¿cierto? Y eso ya es sujeto de una posible sanción penal. Pues yo no, la verdad no sé cómo estés tú, ¿cierto? De si ha sido juicioso o no. Y si no lo ha sido, yo te invito a que te pongas al día. ¿Listo? Que te pongas al día para que a futuro no tengas problemas, o sea, porque los vas a tener. O sea, cuando vayas a salir del país, te van a decir, usted no puede salir del país, tiene una orden de detención de la fiscalía, y tú vas a decir, pero ¿cómo si yo he sido cumplido? Pago los alimentos a mi familia, yo no he robado. Ah, no, pero usted no declaró retención en la fuente. Entonces, ojo con eso. Muy bien. Entonces, eso es para hacerles ver que pues, ser agente retenedor es una cosa seria. ¿Listo? Y la invitación es a que cumplan voluntariamente con sus obligaciones. No esperen a que la DIAN les mande los oficios, no esperen a que nosotros tengamos que sancionarlos, sino todo lo contrario, ser proactivos y decirles a sus gerentes, a sus jefes, oye, mira, con la plata de retención la fuente y con plata de IVA no te metas, o sea, porque es plata que no es de ustedes, es una plata del Estado. Es como si un empleado público se apropiara del dinero del Estado, es un delito, se llama peculado. ¿Listo? Entonces, agentes retenedores,
Entonces, en renta hablamos de las entidades de derecho público, fondos de inversión, fondos de valores, fondos de pensiones, consorcios y uniones temporales, personas jurídicas, personas naturales, cuyo patrimonio bruto, ingreso bruto sea superior a 30.000 VTs, ahí sí está re mal el valor, habría que actualizarlo, ¿no? De acuerdo al valor de la VT del 2020. Y autorretenedores designados por la DIAN. Estos son, digamos, los agentes retenedores. Entonces, si tú estás acá, acuérdate que eres un agente retenedor, que tienes que presentar información exógena por las retenciones que has practicado y demás. Bien. En el IVA, entidades de derecho público, grandes contribuyentes, agentes de retención designados por la DIAN, los responsables que contratan con personas sin residencia o domicilio en el país, las entidades emisoras de tarjeta de crédito o débito crédito y vendedores de tarjeta prepago, y vendedores de tarjeta prepago en lo referente a la economía digital, es decir, en lo que yo hablaba de la importación de servicios desde el exterior, ¿no? Miren que a mí se me olvidó explicar un poco lo de las tarjetas prepago. Entonces, si ustedes han visto en las tiendas, ¿cierto? En algunos grandes almacenes, encuentran que hay tiendas de prepago de Netflix, ¿cierto? De PSP, o sea, de PlayStation, de Xbox, de Nintendo, de Spotify, etcétera, de Amazon, etcétera, etcétera. Pues los vendedores de esas tarjetas prepago se convierten también en agentes retenedores del IVA en la venta de esas tarjetas. ¿Listo? Bueno, las entidades emisoras de tarjeta de crédito o débito en las operaciones normalitas, en la retención del 1.5, la aeronáutica civil responde del 100% del valor de impuesto en la venta de aeronaves, ¿cierto? Y las responsables de régimen común, proveedores de sociedades de comercialización internacional, también se vuelven agentes retenedores. En el timbre, no lo voy a pasar ahí rápido, notarios, ¿cierto? Jueces, agentes diplomáticos y demás. ¿Cuáles son los conceptos sujetos a retención? Entonces, mira, aquí yo quiero explicarles algo, mira. O sea, para que ustedes les quede claro cómo se administra la retención en la fuente, que administrar es fácil, ¿saben? O sea, no es tan difícil. Porque si yo soy el pagador, o sea, yo no voy a preguntar si debo hacer una retención en la fuente, digo, todos los pagos que yo hago, le voy a hacer retención en la fuente. Primero. ¿Listo? ¿Cuál tarifa? La más alta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en caso de que tengas dudas, o sea, tú no puedes decir, no, tranquilo, mira, y yo te voy a pagar ahora, pero si tengo que hacerte la retención en la fuente, yo te llamo para que vengas y me pagues. Entonces, yo creo que la cosa no funciona. El que recibió el dinero, pues se fue y chao, y te va a decir, ay, que lo siento mucho, ya no tengo plata para pagarte, y hasta luego. ¿Sí ves? Contrario es que tú, al momento del pago, le hagas la retención, y el señor te diga, oiga, tú me retuviste en exceso. Ah, bueno, tú tienes la posibilidad de devolverle y no estarle cobrando. Entonces, por renta, cualquier pago está sujeto a retención en la fuente. Entonces, el listado, si ustedes miran el listado, pues díganme en cuál no, ¿cierto? En cuál, digamos, cuál quedó por fuera. Mire, están todos. Salarios, dividendos, rendimientos, loterías, honorarios, comisiones, servicios, pagos al exterior, ¿cierto? Compras, arrendamientos y enajenación de activos de personas naturales. En el IVA, entonces digamos, está la venta de chatarra, ¿cierto? Que es del 100%, ¿cierto? En la venta de tabaco, que también es del 100%, ¿cierto? En la venta de residuos plásticos, a todo lo que es desperdicios y reciclaje, también hay una retención del 100%, ¿listo? Ahora bien, entonces, como te decía, mira, el tema de administrar retención en la fuente es fácil en la medida en que tú sencillamente le vas a practicar retención en la fuente a todo. ¿Listo? Ya, ahora, cuando alguien venga y te diga, oiga, es que tú no me tienes que hacer a mí retención en la fuente, esa persona, ese sujeto pasivo, te tiene que demostrar por qué no le debes hacer retención en la fuente. No eres tú, no eres tú como agente retenedor. ¿Listo? Entonces, para que les quede claro y más fácil administrar. Entonces, les dice, ¿en qué caso no se efectúa la retención en la fuente? Que como te digo, no les toca a ustedes, ¿cierto?
sino que le toca es al sujeto pasivo decir, oiga, venga, yo soy no contribuyente, no declarante. ¿Listo? Soy no contribuyente. ¿Listo? Mis ingresos son exentos. ¿Listo? Pagos sobre los cuales no debe hacerse la retención en la fuente, etcétera. ¿Listo? Entonces, estos son, digamos, como en los casos en los cuales no debe haber retención en la fuente. O sea, en otras palabras, si tú no eres contribuyente del impuesto sobre la renta, pues no deben hacerte la retención. Así es sencillo. ¿Ok? Pero no hay que confundir aquí entre contribuyente y declarante, ojo. Porque algunos de ustedes están diciendo, oiga, pero a mí me hacen retención en la fuente y resulta que yo no presento declaración. No, o sea, las personas naturales, acuérdense que todas las personas naturales somos contribuyentes del impuesto de la renta. Independientemente que declaremos o no declaremos, todos somos contribuyentes. Y por eso si te van a pagar 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Te hacen una retención en la fuente, así no tengas que declarar luego. ¿Sí ves? Es por eso. Bien. ¿Cuáles son las obligaciones del agente retenedor? Lo que yo les decía a ustedes, ¿no? El ser agente retenedor implica una serie de obligaciones. Y les cuento algo, ¿no? Todas las obligaciones tienen sanción. O sea, el incumplimiento de una obligación acarrea una sanción. O sea, ¿qué quiere decir esto, no? La ley fiscal, o sea, como permite que terceros administren el dinero del Estado, que es la retención en la fuente, pues también le impone una serie de obligaciones. ¿Para qué? Para que esa obligación no se pierda, para que esa obligación se cumpla. ¿Listo? Ok, entonces, ¿cuáles son las obligaciones del agente retenedor? Tenemos retener, consignar, declarar y certificarse. Aquí le faltó una, ¿no? Informar, porque estos agentes retenedores informan también. Entonces ahí faltó una, ¿no? Retener, consignar, declarar, certificar e informar. Entonces, retener, pues los agentes retenedores que por sus funciones intervengan en actos o operaciones en los cuales deban, por expresa disposición legal, efectuar dicha retención. Es decir, lo que te digo, mira, si tú eres agente retenedor, nunca dejes de retener. ¿Listo? Porque después te la van a cobrar a ti. No, es que mira, es que no sabía, no, eso no es excusa. No, es que era mi esposa, no es excusa. Mira que es el jefe al que le hice el pago, no es excusa, tienes que haberle hecho retención en la fuente. Consignar. Entonces, que esta es, digamos, como donde algunos contribuyentes toman del pelo, ¿sí? Entonces, hicieron la retención, sí, pero pues se quedaron con el dinero, ¿sí? Entonces, algunos piensan que esa es plata de ellos, y por eso es que dicen, no, pero es que, mira, yo he tenido casos de estos, cantidad de casos, porque estoy en fiscalización. Entonces, cuando uno va a emplazarlo, dice, no, pero es que, mire, yo ya no tengo dinero, no sé dónde sacar. Digo, señor, pero es que esa plata que le estamos cobrando no era suya, esa plata era del Estado. Así que usted no puede habérsela gastado, no puede utilizar. Es como si alguien te dijera, mira, guárdame este dinero, ¿cierto? Un amigo te dijera, guárdame este dinero, y tú te lo gastaras. Y cuando el amigo venga por el dinero, tú le dices, no, me lo gasté, qué pena. Ahora mismo no tengo plata para pagarte. ¿Eso cómo se llama, no? Abuso de confianza, ¿no? Y aquí se llama peculado. Por eso es que yo los invito a que no caigan en estos errores, en estas irregularidades. Entonces, ¿cuál es la obligación del agente retenedor? Consignar. ¿Listo? ¿Cómo hacen la consignación? Pues a través de la declaración de retención en la fuente que se presenta de manera mensual. Y ahora mismo, ¿cierto? Ahora mismo, las declaraciones que se presentan sin pago, total o parcial, sean como ineficaces. Es decir, si tú fuiste y declaraste, no, es que mire, voy a declarar, voy a declarar, pero no tengo dinero para pagar, no has hecho nada. O sea, porque esa declaración se vuelve ineficaz, es decir, como si no hubieras presentado nada. Y por eso hay tantos líos, ¿no? Entonces, cuando la administración empieza a cobrar, dice, no, pero yo ya pagué, resulta que no, debes la sanción de extemporaneidad, debes intereses de mora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay retenciones en exceso? Mira, ahí lo dice, ¿no? Operaciones anuladas, rescindidas, anuladas o retención en exceso. Entonces, el agente retenedor
puede descontar las sumas que hubiera retenido por tales operaciones del monto de las retenciones que tenga para consignar. Es decir, cuando hay una retención en exceso, ¿cierto? O no debida, o por una devolución, lo que dice ahí, pues ¿qué hace la gente retenedora? O sea, no, mira, yo ya te hice la retención, reclámeselo a la DIAN. No, no señor. Usted mismo puede arreglar ese rollo, ¿no? ¿Cómo? Digamos, a ver, el ejemplo sería esto. Estamos en el mes de julio del 2020, y resulta que yo hice una retención a fuente por honorarios a una persona jurídica y le retuve 100 millones de pesos cuando lo que debía haber retenido era 50 millones de pesos, digámoslo así. Entonces el señor viene y me hace reclamo. Entonces yo ya presenté julio, supongamos que yo o más bien, hagámoslo así, con el mes de junio, que se presenta en julio, ¿cierto? Yo ya hice la declaración, yo la presenté, ya pagué la retención a la frente, y el señor viene y me dice, mira, me retuviste 50 millones de pesos más, devuélveme. Entonces tú no puedes decirle, vaya a la DIAN que se los devuelva, no. O sea, tú como agente retenedor estás en la obligación de devolverle a ese señor. ¿De dónde? De las retenciones del mes de julio. Entonces, del mes de julio, dice, mira, aquí tengo 50 millones, se los voy a devolver, y tú lo que haces es un ajuste contable en la 2465, que es la cuenta de retención en la fuente por pagar, ¿cierto? Entonces, ahí haces el ajuste en débitos y créditos, es decir, le devuelves por la derecha y te cobras por la derecha. Cuando vayas a presentar la declaración de retención, la presentas sin esa retención, es decir, descontado esos 50 millones de pesos. ¿Listo? ¿Qué pasa si no consignas el dinero? Pues la responsabilidad es penal. O sea, tienes que darle cuentas a la fiscalía. Entonces ya lo decíamos, ¿no? ¿Cuándo se declara? Se declara mensualmente en los formularios, en el formulario 350 de la DIAN, etcétera. Bueno, ahí no hay nada más que agregar, sino recordar nuevamente que las declaraciones que se presenten sin pago total o parcial sean como ineficaces. Bueno. Bueno, aquí hay unos casos especiales, no voy a tener ahí. Digamos que en algunos casos, habida cuenta de que si se tienen más de 100 sucursales o agencias, los plazos para presentar la retención en la fuente, declarar y pagarla, vencen un mes después del plazo señalado para el efecto. Otro caso especial, las personas naturales que enajenen activos fijos no están obligadas a presentar declaración de retención en la fuente. ¿Por qué? ¿Quién hace las veces de agente retenedor? El notario, ¿cierto? Y el notario es el que tiene que presentar la declaración de retención en la fuente con esa retención que le hizo a la persona natural. Las entidades de derecho público operan no bajo el concepto de pago aún en cuenta, sino sobre el concepto de sistema de caja. Bueno, autorretenedores. Los autorretenedores. Digamos, esta figura también se crea en aras de ir, vuelvo y digo, delegando el control que tiene la DIAN en terceros. Entonces, la DIAN sacó un listado de autorretenedores, es decir, usted va a ser autorretenedor de sus ingresos, sobre sus ingresos, o va a ser agente retenedor. Es decir, una forma de que el mismo contribuyente se controle con el contador, con el revisor fiscal, con el pagador, etcétera, ¿no? Entonces, le cede esa responsabilidad al contribuyente cuando lo denomina como autorretenedor. Pues desde luego el autorretenedor tiene que cumplir con todas las obligaciones que hemos visto, ¿no? Que son retener, pagar, declarar, informar y demás. Como les decía, los autorretenedores se utilizan mucho en impuestos sobre la renta, es la DIAN quien designa quiénes son los autorretenedores. Bueno, ya entrando un poquito más en temas de los conceptos de retención en la fuente, pues empezamos a mirar los certificados, ¿no? Que es otra obligación que tienen los agentes retenedores, acuérdense, ¿no? Que era retener, pagar, declarar, certificar e informar. Entonces, ese es el certificado que está en el formulario 220 actual, el último, ¿cierto? Que ha cambiado bastante, ¿no? Porque ahora nos cuentan ahí cesantías, que antes no las teníamos en cuenta, ¿no? En virtud de la ley 1819, con los ajustes de la ley 1943, ley 2010, etcétera, ¿no? Y pues que el pagador debe hacerlo y debe entregártelo a ti en el mes de marzo.
¿Qué pasa? Digamos que este es el formato de certificado de ingresos y retenciones por conceptos de pagos laborales, que es el formulario 220. Pero para los otros conceptos, pues no hay un formulario como tal. Estos son los requisitos que establecen para efectos de certificar la retención en la fuente realizada por otros conceptos. Entonces, aquí está. Dice año grabable y ciudad donde se consignó la retención. Apellidos y nombre o razón social y NID del retenedor. Apellidos y nombre o razón social y NID de la persona o entidad a quien se le practicó la retención. Monto total y concepto del pago sujeto a retención, concepto y cuantía y la firma del pago del agente retenedor. Pero en la nota también aclara de que en la factura pueden constar estos requisitos y eso hace las veces de certificado, ¿no? Yo creo que la factura electrónica también lo contempla, creo que sí, y por ende pues ya no hay necesidad de pedir un certificado de retención en la fuente cuando en la factura constan estos mismos elementos para certificar de que se efectuó una retención en la fuente. Ya lo expliqué, retenciones en exceso, pagos en exceso, lo que sea, de pagos en exceso de lo no debido. Aquí lo único que hay que aclarar es que cuando tú te vayas a devolver, no tienes que confundir la plata de renta con IVA. ¿Listo? O sea, si devuelves, si tienes plata, si la retención en exceso fue de renta, vas a tomar del dinero de renta y haces la devolución. No puedes tomar la de IVA. En IVA igual. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos conceptos de retención en la fuente, de pronto los más importantes. Y como les digo, pues vayan teniendo las preguntas ahí. Pues aprovechen este tiempo, ¿no? Aprovechen esta oportunidad que se les da por parte de la DIAN de resolver algunas inquietudes que tengan. Pues desde luego, mis respuestas son personales, no obligan a la DIAN, ¿no? En el sentido de que no son conceptos. Porque alguien así, no, es que usted lo dijo en la conferencia, pero son opiniones personales, no son oficiales. ¿Listo? Bueno, entonces salarios y demás pagos laborales. Esta es como de las más gruesas, ¿no? Entonces, salario, dice, los pagos laborales son todos los emolumentos recibidos por el trabajo directo o indirectamente originados en una relación laboral o reglamentaria. Dentro de estos pagos no solo se considera la remuneración, sino cualquier pago que el trabajador reciba en dinero o en especie, de mera liberalidad, obligatorios o lo que sea. ¿Listo? Incluyen todos los conceptos de pago, siempre que se deriven en una relación laboral y susceptibles de incrementarle el patrimonio. Entonces, en salario, y vale la pena hacer esta aclaración, si ustedes van a mirar lo que es el ingreso base de cotización, el IBC, que de pronto algunos de ustedes los manejan bien. Entonces, el IBC es para efectos de ¿qué? Del cálculo de pensión, de salud, ¿cierto? De seguridad social, ¿listo? Que el concepto de IBC no aplica fiscalmente. Fiscalmente el concepto es mucho más amplio, ¿listo? Porque aquí entra, oye, mira, aquí entran cualquier pago, o sea, por ejemplo, un pago de mera liberalidad, de pronto, para efectos de pago de salud y pensiones no cuenta, ¿sí ves? O sea, no encuadra dentro del IBC, pero para efectos de la retención en la fuente sí lo hace. ¿Listo? Entonces, son dos conceptos diferentes y tener en cuenta que en salarios, en el concepto de salario, fiscalmente entra cualquier pago, o sea, por cualquier concepto, siempre y que se derive de la relación laboral, ¿cierto?, que tienes tú como empleado y que incremente tu patrimonio. Entonces, si cumple esos, es un pago que debe ser sujeto de retención en la fuente por salario. Entonces, fin de la discusión, ¿sí ves? O sea, es que mira, es que me pagaron indemnización, mira, es que me pagaron vacaciones, mira que me pagaron no sé qué cosa, mira. Si eso se deriva, si ese ingreso se derivó de la relación laboral, en primer lugar. Y segundo lugar, incrementó tu patrimonio, sea la retención en la fuente. ¿Cuáles pagos no? Digamos, ¿cuáles pagos no irían ahí? Por ejemplo, los viáticos, ¿sí ves? Entonces, si tú trabajas en Ibagué, trabajas en Bogotá y tienes que desplazarte fuera de tu sede, ¿cierto? Tienes que irte a otro municipio, a otra ciudad. Tu patrono, pues, te va a pagar ¿qué? ¿Qué te paga? El pasaje, los hoteles, ¿cierto?
Entonces yo te preguntaría, ¿ese dinero que tú recibes incrementa tu patrimonio? Y tú me vas a decir, no, ¿cierto? No incrementa mi patrimonio, es para sufragar mis gastos. Entonces, por tanto, al no cumplir con el requisito de incrementar tu patrimonio, pues no sería sujeto de retención en la fuente. Bueno, esto ya lo aclaramos. ¿De qué comprende el salario? Y ya lo dijimos que son todos los pagos. ¿Listo? Pagos indirectos. ¿Cuáles son esos pagos indirectos? Son los pagos que efectúa el patrón a terceras personas por la prestación de servicios o adquisición de bienes destinados al trabajador o a su cónyuge. Es decir, pagos por salud, educación, los Sodexo, ¿no? Esos tickets para comprar mercado, para tanquear, porque algunos asalariados le dicen, mire, usted va a ganar tanto, y unos Sodexo, o bueno, tickets, le digo yo, para que compre alimentos, ¿no? Para que compre combustible, lo que sea. Esos son los pagos indirectos. Ahora dice, no son ingresos para el trabajador los pagos. Esto sí es como una excepción a la norma, porque cuando tú recibes un pago de estos, incrementa tu patrimonio. Sin embargo, la ley dice, mire, no son ingresos, o sea, no se tengan como ingreso para el trabajador los pagos que efectúa el patrono por concepto de alimentación a terceros, por concepto de alimentación del mismo y su familia, o por concepto de suministro de alimentos. Es decir, un Sodexo de solo alimentos. Son deducibles para el empleador, etc. Aquí hay un tope máximo de los 310 VTs, ¿cierto? Y 41 VTs. Bueno, aquí yo no sé si alcanzan a ver, pero acerquen su pantalla un poquito más para que lo alcancen a ver. Ya la depuración de la renta de trabajo. Entonces, a ver, ¿qué sucede? Cuando yo voy a hacer la retención en la fuente por salarios, yo debo seguir la misma secuencia que cuando se hace una declaración de renta de una persona natural por la cédula de ingresos laborales. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando tú cuando tú estás haciendo la declaración de renta, ¿cierto? Y vas a hacer la depuración, ¿tú de dónde arrancas? Arrancas desde ingresos. ¿Sí? Tienes ingresos brutos, menos devoluciones, descuentos y rebajas te da ingreso neto. Luego vienen los costos, te da renta bruta, menos los costos te da renta bruta, menos las deducciones te da renta líquida gravable. Aquí la secuencia sigue siendo la misma, o sea, cuando yo hago la declaración, es la misma secuencia que yo sigo para aplicar la retención en la fuente. Entonces, para que vayan cuadrando ustedes, digamos, se vayan sincronizando, ¿no? Como que mira, ojo, cuando tú vas a hacer la retención en la fuente por salario, sigue la misma secuencia como si estuvieras haciendo la declaración de renta. Entonces aquí coges los ingresos, ¿cierto? Ingresos por pagos laborales o por salarios, y entendiendo que ingresos es todo lo que reciba el trabajador, absolutamente todo, que incremente su patrimonio y demás, salvo la excepción que vimos, que es el ingreso, el pago de alimentos a terceros, pero alimentos que para el trabajador o su familia. ¿Listo? Entonces, esos son los ingresos. Luego viene los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Sí ves? Entonces ahí viene, ¿cuáles son esos ingresos? Salud y pensión, seguridad social, ¿no? Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorias, ¿cierto? Por ejemplo, los que son sujetos pasivos del impuesto solidario, esa retención en la fuente del impuesto solidario que le hicieron ahora mismo, y como les decía que a muchos nos duele todavía un poquito, entonces, pues nada, aquí es un ingreso no constitutivo para el próximo año. Entonces, y a propósito, la Corte está muy demorada con el tema de la constitucionalidad o no del impuesto solidario o impuesto COVID, ¿no? No ha decidido todavía. Sin embargo, pues ya de antemano nos supone que como ya nos quitaron 2 meses esta retención a través de retención a fuente, pues en el tercero va a suceder igual porque ya está próximo. ¿Cómo vamos a recuperar ese dinero? Pues no nos va a devolver la DIAN inmediatamente, ni nuestro agente retenedor, sino que la Corte va a decir, bueno, entonces ahora sí, recupéralo allá en su declaración de renta del otro año, del 21. Igual, aquí también quiero hacer una aclaración, ¿no? Si ustedes trabajan con entidades del Estado, ¿cierto? Y van a hacer retención en la fuente, a la retención en la fuente, o sea, a la depuración de la retención en la fuente de los meses mayo, junio y julio, en ingresos no constitutivos tienen que estar
sumando la parte no grabada, o sea, los 1.800.000, ¿se acuerdan? Que ese millón menos 1.800.000, ¿no? Ese 1.800.000 tienen que disminuírselo como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional a efectos de determinar el monto de la retención en la fuente a pagar. Las deducciones, entonces tenemos ingresos brutos menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Las deducciones, ¿cuáles son las deducciones? Pagos de intereses de vivienda, ¿cierto? Pagos por salud, dependientes, y la última que agregó la ley 2010 fue los pagos de préstamos de ICETEX, los intereses de ICETEX, ¿listo? Entonces, como ustedes están dando cuenta, mira, ahí seguimos la misma secuencia de ir haciendo una declaración de renta. Vienen las rentas exentas, igual aplica al momento de hacer el cálculo de la retención en la fuente, y es digamos, la retención del 25%, ¿cierto? Y aportes voluntarios y a cuentas AFC. Listo. Bueno, aquí están con más en detalle las deducciones de los dependientes, medicina prepagada, etcétera. Aquí también los aportes voluntarios a fondos de pensiones, renta exenta y demás. Cuentas AFC. Listo. ¿Qué más aquí dice? Aportes voluntarios, ¿no? Bueno, aquí hay unos topes y demás. Espérate acá. Bueno, este es en el caso de retiro, ¿no? Si yo he hecho aportes voluntarios a fondos de pensiones, voluntarios o obligatorios, y voy a hacer ese retiro, a mí me tienen que hacer la retención en la fuente si yo no dejo mi dinero por el tiempo estipulado en la ley, es decir, si no lo dejo por 5 años. Porque también hay algunos pagadores que hacen como una especie de ilusión, ¿no? Entonces le pagan el salario, parte en salario, y dicen parte te lo consigno a tu pensión, y luego el trabajador lo va a sacar el dinero. Mira que cuando vaya a sacar el dinero, te tienen que hacer la retención en la fuente por contingencia. ¿Listo? Estas son las tarifas de retención en la fuente. Esta es la tabla que está en el estatuto tributario. Como le digo, la idea sería hacer como un taller, pero el tiempo no nos da. ¿Listo? Como para que ustedes vean cómo se aplica la retención en la fuente, cómo se hace el cálculo, o sea, primero cómo se hace la depuración del pago. Luego, cómo se aplica la tarifa, es decir, cómo se hace la depuración en la tarifa y demás para llegar a estos resultados que están acá. ¿Listo? Bueno. Esto es en cuanto a los ingresos laborales. Acuérdense ustedes que a partir de la ley 1607, los trabajadores independientes se asimilan a trabajadores o empleados, ¿cierto? Entonces, los trabajadores independientes que no tienen más de 2 empleados, ¿cierto? Esos trabajadores independientes y sus ingresos son más del 80% por concepto de honorarios, se le aplica la retención en la fuente como si fuera un asalariado. ¿Listo? Con todos los beneficios y demás, etcétera. Salvo que pues ellos tienen otras deducciones, que de eso pues no lo vamos a hablar ahorita, pero hay unas deducciones que acuérdense con el fallo que hubo en el 2018, 19, cuando falló en contra de 18-19, que hizo equiparar en la renta e ingresos laborales a trabajadores independientes y asalariados, los equiparó, ¿no? Y la Corte Constitucional les dijo, no señor, los trabajadores independientes o profesionales independientes son diferentes a los asalariados. ¿Por qué? Porque estos que son trabajadores independientes, pues no hay quien les pague viáticos. Ellos tienen que pagar el arriendo de la oficina, tienen que pagar su celular, si van a viajar tienen que pagar sus propios viáticos, o sea, tienen que incurrir en una serie de costos que los asalariados no los incurren, y por eso la ley no se lo reconoce, pero esto sí, tienen que reconocerse. ¿Listo? Bueno, la retención en la fuente por dividendos, aclarar aquí, pues básicamente estas 3 cosas que me parecen importantes y hacen referencia a que si son dividendos grabados y se reparten en una sociedad o persona natural en el exterior, o sea, es decir, a un no residente, la tarifa, y no declarante además, la tarifa es del 33%. Si son dividendos grabados a personas jurídicas, la tarifa es del 20%, y si se reparten a personas naturales, la tabla es esta, que es la que está vigente a partir de la ley 1943, ley 2010. Entonces dice de 0 a 300 VTs,
el impuesto es cero. O sea, si el monto de los dividendos no supera las 300 VTs, la tarifa es cero, el impuesto es cero. Observen algo acá, ¿no? Acuérdense ustedes que antes hablaba, cuando uno establecía la tarifa por dividendos, hablaba de la parte no grabada, ¿se acuerdan? De la parte no grabada, ¿cierto? Ahora ya no, ahora ya todo es grabado. Sino que hay una parte de 0 a 300, está grabado, pero con tarifa cero. De 300 VTs en adelante, la tarifa es del 15%. Entonces, los dividendos menos los primeros 300 VTs por el 15%, esa es la tarifa para efectos de los dividendos. ¿Qué pasa con los que estaban, o sea, los dividendos declarados, decretados hasta el 2016? Eso sí se hablaba de la parte grabada y no grabada, porque la ley 18 es la que vino a grabar absolutamente todo, ¿no? Entonces, en el 2016 se hablaba de la parte grabada, no grabada, y ahí sí había una parte que efectivamente después de hacer un cálculo no se cobraba ni ningún impuesto, y sobre la parte grabada se cobraba el 20%. ¿Listo? Honorarios. Entonces aquí entramos ya a otro concepto también de retención en la fuente, que son los honorarios. ¿Listo? Como lo dice ahí la diapositiva, ¿no? Por honorarios se entiende la clase de pagos recibidos por quien presta un servicio calificado. ¿Y cuál es, o sea, qué es lo que hace diferente a un servicio calificado o cualquier otro servicio? Es que prima o predomina el factor intelectual sobre el puramente manual o material. Entonces, si tú eres contador, ¿cierto? ¿Tú percibes qué? ¿Honorarios o servicios? Pues tú percibes son honorarios porque prima o predomina el factor intelectual, ¿sí? Sobre el puramente manual o material. ¿Listo? En ejemplo, entonces dice, los profesionales liberales, así como las actividades que desarrollan los técnicos, especialistas o expertos, quienes despliegan sus conocimientos en forma tal que su actividad necesita de conocimientos especiales. Es decir, honorarios, acuérdense de esto, ¿no? Que predomina el factor intelectual. Entonces, ojo, ¿no? Porque es que mucha gente dice, no, mira, yo no te presto, para que no le hagan la retención en la fuente porque es más alta, ¿no? Yo no presto honorarios, a mí mándame por servicio. Mira que no, o sea, no lo hagas porque después te van a cobrar a ti, el faltante de la retención te lo van a cobrar. ¿Listo? Entonces, honorarios, base, gravamen y tarifa. La base está comprendida por el valor total del pago abono en cuenta realizado por este concepto. La tarifa dice 10% cuando el beneficiario del pago sean personas naturales no declarantes y 11% cuando el beneficiario del pago sean personas jurídicas y personas naturales declarantes. Estas son las dos tarifas. Acuérdense de esto, ¿no? ¿Cómo diferencio una persona natural a la que le debo hacer, o sea, le voy a pagar un honorario y le tengo que hacer la retención en la fuente asimilándolo a un trabajador normalito o tengo que aplicarle la tarifa del 10% o del 11%? Es fácil. Simplemente ustedes se tienen que decir, bueno, ¿usted cuántos empleados tiene? No tengo ninguno o solo tengo uno, o sea, menos de 2. Esa persona se va por la tabla de salarios, digámoslo así, la retención en la fuente se va por la tabla de salarios. Pero si se trata de una persona que ya tiene una oficina, que tiene no sé cuántos empleados, etcétera, etcétera, se va por la tarifa de honorarios, el 10 o el 11%, dependiente de si es declarante o no declarante. Bueno, esa es una posibilidad. La otra es cuando mis ingresos por honorarios no superen el 80%, entonces me tendrás que hacer la retención a fuente del 10% o del 11%. Contratos de consultoría también encuadran dentro de los de honorarios. Los contratos de consultoría de obras públicas, ¿cierto? Aquí hay una tarifa diferente. Los emolumentos eclesiásticos, ¿no? Lo que le pagan a los pastores o a los curas, ¿sí? Tarifas del 4%, etcétera. Digamos, cuando se hace la retención de trabajo independiente, pues yo ya lo expliqué, ¿cierto? Ingresos como trabajo independiente, 383 asalariado, y otros ingresos según la naturaleza. Aquí hay un ejemplo
de una retención de un trabajo independiente no empleado, ¿no? Dice primero no empleado, no declarante de renta. Deducciones, aporte a la seguridad social, aportes voluntarios y pensión. Entonces, honorarios, 10 millones de pesos. Base de aportes a la seguridad social sobre el 40%, 4 millones de pesos. Hace aportes de 500, 500, 600, etcétera. Total rentas exentas 640. Y mira, el 10% lo hago después de hacer esta depuración. Bueno. Bueno, contratos de consultoría y prestación de servicios. Bueno, aquí vamos a mirar contratos de mandato. Entonces hemos visto salarios, honorarios, prestación de servicios y vamos a mirar un poco el contrato de mandato. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay muchos agentes retenedores que delegan esa facultad en terceros en virtud de un contrato, sobre todo cuando se trata de construcción de obra pública, construcción o edificación de obra material, etcétera, ¿cierto? Entonces, y aquí hay, por ejemplo, el tema del contrato llave en mano. Ese es un ejemplo. La fiducia es otro ejemplo, ¿no? Entonces, el contrato con mandante o sin mandatario. Eso es lo que vamos a ver ahora, pues, a continuación. Entonces, el contrato de mandato comercial se ha definido como el contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra. O sea, hay un mandante y un mandatario. ¿Listo? El mandante es el que contrata a un tercero para que haga una tarea, para que haga un mandado. ¿Listo? Esa es la forma más fácil de entender lo que es el contrato de mandato. Entonces ahí dice el mandante, persona que ordena el encargo, mandatario, persona que ejecuta el encargo por cuenta del mandante y que puede, pues no lo va a hacer gratis, ¿cierto? Va a recibir una comisión. El objeto del contrato, la realización de negocios jurídicos por cuenta de otro para los cuales se ha concedido el mandato. Servicios, pues ya en cuanto a los servicios, que es diferente a los honorarios, ¿no? Honorarios que predominaba ya el factor intelectual sobre material. Aquí predomina el factor material sobre el intelectual. La tarifa es del 6 o del 4%, o sea, es fácil, ¿no? Entonces, aquí en servicios vuelve y juega, y repito otra vez, aquí prima el factor manual o material. En honorarios predominaba el factor intelectual. ¿Listo? Bueno, la tarifa está ahí, etcétera. Los servicios temporales de vigilancia o aseo, que es una connotación especial, ¿cierto? Del 1, del 2%, bueno, que son ya excepciones a la regla, o sea, las tarifas del 6 y el 4%, que por su connotación en IVA igual tienen un tratamiento especial en cuanto a la tarifa y demás. Un transporte de carga de pasajeros, bueno, no voy a tener, porque eso ya es leer, incluso están un poco desactualizadas ahí las cifras, ¿no? Habría que actualizarlas con base al 2019-2020. La autorretención en los servicios públicos domiciliarios, no se les efectúa, no, esto no. Comisiones. Bueno, entonces, ¿qué es otra, digamos, de las fuertes, cuando uno mira los conceptos de retención más fuertes? Entonces están salarios, honorarios, servicios, comisiones y compras y dividendos, que son los que más se usan, o sea, los conceptos que más se utilizan, digamos, por parte de los agentes retenedores. ¿Listo? Entonces, comisiones. ¿Qué se entiende por comisión? Pues todas las actividades que impliquen la ejecución de actos, operaciones, gestiones, etcétera, por cuenta ajena, tengan o no el carácter de actos comerciales, así sean ejecutados por personas comerciantes o no, siempre que no exista un vínculo legal y se tenga, laboral, perdón, y se tenga la promesa de pagarle con un valor fijo o un porcentaje de la transacción. ¿Listo? Entonces, mira que, pues aquí la comisión es el ejemplo más fácil, ¿no? La persona que gana una comisión por vender un inmueble o por vender un vehículo, ¿cierto? Esa es básicamente la comisión. O por colocar una mercancía también, esa es otra comisión.
Ojo, ¿no? Que es contrario a las comisiones que se le pagan a los trabajadores. Entonces, porque hay, que entonces a mí, si yo gano una comisión como trabajador, me tienen que hacer la retención en la fuente por comisión. No, porque eso entra dentro del concepto de pagos laborales. ¿Sí te das cuenta? Entonces, aquí la comisión es que tú no eres trabajador, o sea, no hay una relación laboral contigo y tú trabajas con varias fábricas, por así decirlo, o varias empresas, y entonces a una le vendes cerveza, a otra le vendes agua, a la otra le vendes gaseosa, a la otra le vendes arroz, a la otra le vendes productos de aseo. ¿Sí te das cuenta? O sea, porque hay vendedores que son así, ¿no? Que tienen sus clientes y van tienda a tienda y ellos viven de la comisión que les pagan por colocar esa mercancía, pero con ninguna de las empresas tiene una relación laboral. ¿Listo? Entonces, la base gravable será de la totalidad del pago abono en cuenta que recibe el beneficiario. La tarifa es del 11%, de declarantes y personas jurídicas, y el 10% para no declarantes del impuesto sobre la renta. Loterías, como les digo, es el 20%. Hay que actualizar ahí los valores del OBT y demás. Loterías, rifas, apuestas similares, ¿no? Incluso las que hacen los curas, ojo, incluso las que hacen en el colegio, las que hacen los amigos ahora que están llevados con el tema de la pandemia y que hacen, son sujetos igual, los premios, todos los premios son sujetos a la retención en la fuente por loterías, rifas, apuestas y similares. Bien, colocación independiente de juegos de suerte y azar. ¿Este es para quién? Esto ya no es para el apostador, sino para el señor que vende la lotería, el señor que vende el chance. A él también se le aplica una retención en la fuente. Contrato de fiducia, como ya lo decía cuando hablaba del contrato de mandato, ¿no? Cuando hablamos del contrato de mandato, la fiducia es un desarrollo de ese contrato de mandato. Entonces, ¿qué es el negocio fiduciario? Entonces, son aquellos actos de confianza en virtud de los cuales una persona entrega a otra uno o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los bienes. Es la fiducia mercantil. Entonces, tú tienes una casa, ¿cierto? Y le dices a una compañía de fiducia, porque aquí no cualquiera puede hacer esto, los que hacen fiducia tienen que estar autorizados por la superintendencia financiera, autorizados y vigilados además, ¿no? Entonces, yo tengo mi patrimonio. Yo soy una persona natural. Tengo patrimonio, tengo mi patrimonio y quiero asegurarlo contra cualquier eventualidad hacia futuro. Y lo que hago es que constituir una fiducia con esos bienes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cojo mis bienes, mi casa, mi apartamento, lo que sea, ¿cierto? O un lote, un local comercial, lo que sea, un inmueble. Y le digo, mire, tome fiducia, se lo transfiero a usted. ¿Listo? Pero no es que le esté entregando, digamos, para que él haga lo que quiera, no. Yo se los voy a entregar a usted para que usted me los administre hasta cuando yo me muera, ¿cierto? Esos bienes, entonces, se los va a pasar a unos beneficiarios, a unos herederos. Entonces en la fiducia se llama fiducia, que es la compañía como tal. Fideicomitente soy yo, el que hago el negocio de la fiducia, el que tengo la casa, el local o lo que sea, y los beneficiarios son quienes se van a beneficiar de esos bienes que yo puse en fiducia. El beneficiario puede ser yo mismo también, ¿sí me voy a entender? Entonces, oiga, tengo este local comercial en el centro comercial Plaza no sé qué, que vale 700 millones de pesos y se lo voy a constituir la fiducia con eso. ¿Qué va a pasar con los arrendamientos que recibe ese local? Entonces, esos arrendamientos son míos, yo soy el beneficiario, ¿listo? O yo le puedo decir, no, son mis hijos, pásenselos allí, los pueden manejar así. El fiduciario, lo mismo cuando hablamos del mandatario, ¿cierto? La fiducia y el mandatario tienen que cumplir con las obligaciones del agente retenedor. Es decir, si yo soy agente retenedor, como mandante le transfiero también esa responsabilidad y él se convierte en agente retenedor también con ocasión a la administración de ese contrato. Y lo mismo sucede con la fiducia y demás. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Bueno. Fiducia mercantil, encargo fiduciario, ya lo expliqué. Obligaciones, bueno, certificados, bueno. Esto ya lo expliqué de las operaciones anuladas, rescindidas, bueno, retenciones, uniones temporales. Entonces, acuérdense que la ley 1819 modificó el artículo 18 del Estatuto Tributario, que habla de los contratos de colaboración empresarial.
¿Listo? Entonces, ahí ya vamos a ver, por ejemplo, el tema de consorcios, uniones temporales y cuentas en participación. Cuentas en participación. Entonces, los consorcios, uniones temporales son agentes retenedores, aunque no son declarantes de renta, son agentes retenedores, van a hacer la retención en la fuente, ¿cierto? Y por tanto son declarantes de retención en la fuente. ¿Listo? En el caso de que hagan retención en la fuente, pues es el consorcio el que tiene que hacer la declaración. No sucede lo mismo en el IVA, ¿no? En el IVA se dice el consorcio puede hacerlo él como responsable del IVA o directamente los consorciados. Aquí no. ¿Listo? Entonces el consorcio se le asigna un NID y él hace la retención en la fuente y demás. ¿Qué pasa cuando le hacen pagos al consorcio? Pues quien le va a hacer un pago a un consorcio tiene que mirar quiénes son los consorciados y si son responsables de renta o responsables del IVA y es una operación grabada con IVA o está con renta y es una operación que está sujeta a retención en la fuente, se le tiene que practicar y el consorcio lo que hace luego es distribuir a los consorciados de unión temporal. Lo mismo pasa con las cuentas en participación. ¿Sí? En las cuentas en participación, observen ustedes una cosa. Primero, una cuenta en participación es una forma no societaria. Es una forma no societaria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las formas societarias? Más bien para explicarlo, ¿no? La sociedad anónima, la sociedad limitada, la sociedad anónima simple, o sea, las SAS, esas son las formas societarias, es decir, que se constituyen en Cámara de Comercio, que tienen una formalidad para constituirse a través de escritura pública, etcétera, etcétera, etcétera. Las formas no societarias se constituyen sin necesidad de registrarse en ningún lado. Por ejemplo, el contrato de cuenta en participación es un contrato comercial únicamente entre comerciantes y no se necesita ser registrado en ningún lado. ¿En qué consiste el contrato de cuenta en participación? En que hay un socio gestor y unos socios partícipes. ¿Para qué? Para adelantar una tarea, adelantar un negocio y demás. Ejemplo, vamos a construir un edificio, ¿cierto? Entonces digo, oiga, yo tengo el lote, pero necesito socios capitalistas, pero ninguno quiere formar una sociedad, sino que dice, hagámoslo a través de cuentas en participación. Entonces, el dueño del lote o el que tiene el conocimiento de construir, normalmente es el socio gestor, y los demás van con socios como socios partícipes. Al final de eso, cuando ya vendan apartamentos o locales, pues la utilidad se va a distribuir de acuerdo a su participación o a las ganancias. ¿Listo? Entonces, aquí igual, si yo soy el socio gestor, yo tengo que cumplir con todas las obligaciones fiscales, es decir, tengo que declarar IVA, tengo que hacer la retención en la fuente y me tienen que hacer a mi retención en la fuente o cobrar el IVA. A los socios partícipes no los toca para nada. Pero en renta, ya cuando se va a declarar renta, cada socio partícipe y socio gestor tiene que hacer la declaración a prorrata de su participación. Y entonces el socio gestor le dice, mire, estos son sus ingresos, estos son sus costos y cada uno declara por aparte.